Bolivia se comunique con el gobierno boliviano a través de los periódicos. Para la multa con YPFB, para este tema, anunciando que había que discutir. O sea, yo no sé si es la manera, primero, de un diplomático de comunicarse, y la verdad es que a mí no me gusta que me estén reprendiendo, sea el gobierno que sea el que esté y con el que pueda tener muchas diferencias, pero es una cosa que sí quería notar porque había un tufillo que ahí no me Pero al parecer este planteamiento ha sido por notas oficiales el año pasado, es decir, cuando ha saltado a los medios ha sido recién ahora. Por eso, pero lo que digo es, la labor el diplomático elige por qué medio comunicarse, y la elección de hacerlo de un modo que a mi juicio ya es consistente por los medios, para mí implica una decisión. Entonces, yo no creo que no pueda hacerlo. Tal vez hay una diferencia entre posicionar un tema desde las embajadas o responder al requerimiento de la prensa si el tema ya está posicionado. El tema saltó en Argentina, hubo reclamo en la prensa, etcétera. Entonces, posiblemente fueron a preguntarle, el otro sí. Sí, pero posiblemente es como presumir que bueno es, y la verdad es que a mí hay un tufillo. Todos hacen eso. Si relacionamos los dos temas, el que tocábamos al principio y el actual, hay cierta relación. O sea, el gobierno de Evo Morales ha subido porque estaba asistido por fuerzas. A nivel local, por la clase media, que tenía también una imagen de lo indígena. Y cuando la clase media quitó su apoyo, se decepcionó, el gobierno está en problemas. El otro aspecto ha sido a nivel internacional. Ese mito de lo indígena ha sido más fuerte en el extranjero. Recordemos cómo la presidenta de Chile le ofrecía un charango, o sea, tenían la impresión de que los visitaba el sabio indígena, alguien que estaba más allá de lo terrenal, más allá de lo banal. Entonces había una innovación, un indígena en el poder. Entonces, ¿qué va a pasar cuando, como en Bolivia, a nivel internacional, se le vaya quitando esa asistencia? Es decir, se llega al terreno puro y pragmático de las relaciones internacionales. Vamos a tener muchos problemas porque el gobierno está ideologizando mucho las relaciones internacionales. Y las relaciones internacionales tienen que tener criterios geopolíticos, criterios de integración, criterios, lógicamente, de interés nacional, pero cuando lo ideológico se sobrepone, refleja ese periodo. O sea, Evo Morales añora a Kirchner, como va a añorar Bachelet, como añora Lula, ¿no es cierto? Y son todas personas que se han jugado a fondo para mantener a flote una experiencia, digamos, que ahora está con muchos problemas en Bolivia. Y quienes quienes tienen el costo, quienes sufren son nuestros bolivianos que están en el exterior, el boliviano que está en España, el boliviano que está en la Argentina, ¿no es cierto? Y no nos ponemos a pensar el hecho básico. Hay inmigración porque la situación está mal y porque la situación está mejor en otros países. Y eso hace quebrar todo el discurso, porque si evidentemente nos estuviese yendo de maravillas como país, nuestra gente no saldría, y no solamente no saldría, sino regresaría. Entonces hay una ficción, somos todavía una sociedad bastante débil, endeble, y tenemos una gran cantidad de gente que está viviendo bien, ¿no es cierto?, en el exterior. Y corremos el riesgo de que con estos enfrentamientos gubernamentales la situación de estos bolivianos que están en el exterior empeore. Porque una cosa es el mito ideológico y otra el conocimiento de Bolivia a través concreto de las personas que están afuera, que no hacen ninguna imagen, digamos, de tipo idealizada. Son personas que van a trabajar, que se hacen conocer porque trabajan fuerte hasta el nivel de la explotación, que tratan de sobrevivir con su cultura. Son personas que necesitan otra aproximación del Estado boliviano y no ser como rehenes simplemente de estos enfrentamientos ideológicos. Un amigo mío me remarcaba a propósito del boliviano al que ojalá no le espere la horca en Malasia, pero me decía que era una prueba de cuán débiles son las redes de seguridad boliviana y de, digamos, de acoger a nuestros compatriotas que se ven obligados a salir y, como en este caso, probablemente a realizar acciones que personas en un país con mejores condiciones no harían. Creo que eso pone en cuestión los logros supuestos de estos 12. No, es decir, es buen ejemplo, pero no alcanza. Hay 5 mexicanos que han estado en ese problema, a 2 ya los han ahorcado y 3 están en el pabellón de los coordinados. México no es Bolivia. No, y México tiene hoy día un exilio de gente por la violencia, que te cuento, no estoy hablando solamente de conciencia económica, sino de cuánto favoreces a que tu población encuentre un destino seguro dentro. Claro, el hombre este que está sentenciado en Malasia venía de un drama económico terrible, ¿no? Según cuenta la familia, incluso había sido deportado de España, se convirtió
convirtió en carpintero, perdió 3 dedos mientras estaba trabajando, y bueno, después ante la necesidad económica supuestamente, y es probable que así lo sea, porque la cantidad de droga que llevaba es absolutamente ínfima, son 450 gramos y los llevaba en el estómago. Es decir, el hombre es una víctima también del narcotráfico, es decir, es el último eslabón de la cadena del narcotráfico, es la famosa mula, ¿no? Entonces, estas personas en realidad son explotadas, son mandadas al frente, son como carne de cañón, y por eso es incomprensible que una sentencia tan grande, tan grave, ¿no?, que sea como la pena de muerte para una persona que estaba transportando 450 gramos en su estómago. Bien, creo que es un tema agotado, pero no el de relaciones exteriores. Quisiera, Pedro, que me des un pantallazo de lo que tú piensas de lo que va a ocurrir en La Haya cuando el periódico Cambio ha dicho todos con Evo, cuando debía decir todos con Bolivia. 2, cuando el canciller Guanacuni ha dicho los invitados deben pagarse ¿qué clase de papirri tiene para metafísica popular? Buen material con esto de que tienen que pagarse todo, invitados pero tienen que pagarse todo. Y 2, ¿qué expectativa tenemos? Aunque no va a haber obviamente los resultados inmediatos, pero es nuevamente la distracción. El gobierno lo presenta como tal y lo asume como tal. Sería tener una visión demasiado ciega no aceptar eso. El gobierno está utilizando este elemento para poder canalizar el sentimiento popular y al canalizar en un aspecto obviamos la discusión del otro. Y esto es tan cierto porque en Bolivia muchos gobiernos antes lo han hecho. Sería un poco aventurado pensar que el gobierno está innovando, es un recurso fácil de todo gobierno en nuestra historia en momentos difíciles de atizar el problema del mar. Esto no quiere decir que el problema del mar tiene raíces y que al menos personalmente creo que tenemos una reivindicación. Significa que nuevamente se está yendo, a nivel de la manipulación y en términos bastante groseros a mi modo de ver. Evidentemente cuando el gobierno hace aclaraciones es porque algo hay mal. Y al aclarar lo entorpece más. Son invitados, tienen que pagar, en definitiva no van a pagar, ¿no es cierto? O sea, todo es todo un embrollo que al gobierno no le interesa, porque lo que cree que va a servirle es un fallo de La Haya que lo va a presentar como positivo. Ahora, ¿cuál sería ese fallo de La Haya? El fallo más favorable a Bolivia sería decir sí, siéntense y discutan. Chile, sin embargo, ha dicho, bueno, nosotros no vamos a discutir. ¿No es cierto? Nosotros no vamos a negociar, y menos Chile va a negociar bajo presión. Entonces, si tenemos anunciado el desarrollo, entonces, ¿cómo podemos cómo podemos mantener un entusiasmo sobre el fallo del Haya? El Haya va a llegar a un callejón sin salida. No se puede obligar a un Estado a negociar si el Estado no lo quiere. Y si no hay negociación, no hay, nivel de salida a partir del fallo del Haya. Es decir, si lo vemos de manera clara, el gobierno cometió, a mi modo de ver, un error. Todo lo empujó a obligar, a Chile a que pueda sentarse a negociar. Eso no es ninguna garantía. Primero, de que realmente la gente se sienta a dialogar. Segundo, que ese diálogo pueda tener una solución. Pero sí sirve para momentáneamente mentir y hacerlo ver como si fuese un triunfo, ¿no es cierto? Y ese triunfo trata de focalizar. El asunto es arriesgado porque podemos pensar si la gente va a realmente creer, en esa artimaña del gobierno. No lo va a creer. Gran parte de la población boliviana ya no está, como para tratar de engatusarla con un simple cuento. Y lamentablemente puede haber sectores que sí van a creer. Pero cuando hay un engaño, uno despierta del engaño. Y eso puede ser mucho más grave para el que ha motivado tal cuestión. Pedro, perdóname, pero si La Haya le dice negocien, va a ser un triunfo boliviano. Es decir, desde el punto de vista diplomático va a ser que Chile cumple o no cumpla, y es otro tema que escapa a La Haya y escapa a Bolivia, que va a ser un triunfo, va a ser. Bueno, habría que ver si el triunfo es lograr el objetivo o simplemente perderse, en los trámites. Hay el temor de que simplemente sea perderse en los trámites, entonces no hay ningún triunfo. A mi modo de ver, el triunfo es lograr objetivamente, y se puede lograr objetivamente por diversos medios. Todos esos medios, ¿qué implica? Implica que seamos un país fuerte, un país con responsabilidad, con un Estado fuerte, con una economía sana, con una población, encaminada, y eso plantea los términos para una negociación o para una presión con Chile. Mientras no tengamos eso, es irrisorio. Es como los problemas de límites que tenemos entre La Paz y los municipios que lo rodean. Los municipios que lo rodean tienen razón.
La Paz ha quitado territorio de estos municipios como Chile ha quitado territorio nacional, pero por mucho que estos municipios protesten, La Paz es inmutable, porque tiene tiene una fuerza burocrática, tiene la adhesión de la gente y tiene la razón, digamos, concreta, material, que le puede permitir avasallar los límites de las provincias. Entonces, si no se altera esa cuestión, si las alcaldías provinciales no llegan a ser funcionales, probas, eficientes, si no se plantean la negociación en otro término, es ridículo pensar que la alcaldía de La Paz va a ceder el Mayasa, por ejemplo, que legalmente pertenece a Mecapac. Entonces, si ponemos estos términos a nivel internacional, la única garantía de poder tener éxito con Chile es ser fuertes. No fuertes solamente a nivel militar, que es lo que todo el mundo piensa, tampoco solamente a nivel económico, sino ser funcionales como Estado. No nos pueden tomar en cuenta si realmente ven que no tenemos, que somos casi una sociedad sin Estado, con un Estado endeble donde los movimientos sociales hacen presión y sacan lo que quieren, con una ilusión, con gobernantes que no asumen totalmente y que están cambiando de pose a cada momento. Eso se puede conseguir, ¿no es cierto? Pero se puede conseguir si radicalmente se cambia, el gobierno cambia de óptica. Y el cambiar de óptica significa ya no manipular el sentimiento popular, no manipular nuestra frustración, sino poner todo de sí para que realmente seamos un país fuerte. A ver, yo estoy de acuerdo en algunas cosas que has dicho, que evidentemente en la medida en que seamos un país fuerte, estable, etcétera, tenemos más posibilidades de sentarnos en una mesa y poder negociar. Pero siempre hemos estado en las mesas negociando con Chile. No es que estamos pidiendo que por primera vez nos escuchen y negociemos algo. Lo que sucede y no pasa nada. No pasa nada porque hay esas diferencias, porque no se sienten obligados a nada. Quién sabe, lo más cerca fue entre Banzer y Pinochet, cuando el abrazo de Charañas, donde había un canje territorial que evidentemente creaba otra clase de problema. ¿Dónde está la novedad? Yo creo que hay algo positivo en lo del Haya. Es que el Haya no va a decir que Chile tiene que devolver tantos kilómetros cuadrados a Bolivia, sino que ya no tome el pelo a Bolivia. Es decir, si ha habido ofrecimientos para negociar, que estos ofrecimientos tienen que hacerse realidad. Y esto es un gran avance, es sentarse con propuestas concretas. Son sentencias que después deben tener su seguimiento. Es como un juez que dicta una sentencia y después, si no la cumplen, uno puede volver a donde el juez. Miren que no están cumpliendo. Imaginen el laudo arbitral entre Chile y Perú. Que Chile no acepte la sentencia y diga no voy a ceder este tramo de mar a la soberanía peruana. Bueno, Perú iba sin duda a La Haya y había consecuencias. Entonces hay que ver la parte positiva. Yo creo que todo lo que dice es correcto, pero realmente, y en eso hay que darle mérito a este gobierno, gracias también a las sugerencias de gente experta en derecho internacional, como el doctor Urías, creo, no fue el que primero planteó esto, pero recogió ese camino. ¿Cuál era el otro camino? El otro camino era desconocer el tratado de 1904, donde teníamos muy poca posibilidad porque estaba ratificado y sacramentado. Entonces, este es un camino que largo, evidentemente no es que mañana o de aquí a 7 meses hay una sentencia y inmediatamente tenemos una solución, pero por lo menos hay una metodología, sentarse para buscar un arreglo. Y eso, si lo logramos, ojalá tuviéramos, yo creo, algo nuevo dentro de esta disputa que tiene más de 100 años. Yo creo que tal como está planteada la demanda, y eso es un éxito del gobierno boliviano desde ya, tal como está planteada la demanda, no creo que haya muchas posibilidades de perder. Es decir, ¿qué juez en su sano juicio diría no pueden negociar Bolivia y Chile? Es decir, lo que estamos pidiendo en esta demanda ante la Haya es que el tribunal le obligue a Chile a negociar una salida soberana al mar para Bolivia. Entonces, mínimamente va a decir negocien. Entonces, desde todo punto de vista, ya el planteamiento de la demanda es un triunfo para Bolivia, pero lo va a ser aún más el resultado, la sentencia.
por eso digo, y me preocupa mucho políticamente el tema, porque si ahora que apenas estamos en los alegatos, apenas es un decir porque ya estamos en la recta final del juicio, si estamos en los alegatos y el gobierno está haciendo este uso político del juicio contra Chile, no quiero ni pensar lo que va a pasar cuando salga la sentencia, que todo indica que va a ser favorable a Bolivia en alguna medida o plenamente. No hay posibilidades de perder porque nuestro pedido es negociemos. Actualmente, y lo mencionaba Mario, el día sábado me parece salió una portada del periódico Cambio, donde hay una gran infografía de todos los invitados de Bolivia hacia La Haya, y al medio, en una foto más grande, visualmente más grande, está Evo Morales, y el titular dice todos con Evo a La Haya. Todos es decir, los sectores. Todos los sectores, todos los políticos, etcétera, etcétera. Me parece que es una lectura de un uso político muy, muy descarado, porque la gente que está yendo a La Haya está yendo por una causa, que es la causa del mar. No está yendo por el presidente Evo Morales, ni está yendo a legitimar su reelección, como es la lectura que se quiere dar en esa portada del periódico Cambio. Entonces, eso, acompañado de otros eventos, por ejemplo, la costura de esta enorme bandera que ha movilizado a todos los funcionarios públicos, a las escuelas, a los militares, además de las vigilias que se van a hacer, todo el viaje a La Haya, etcétera, etcétera, evidentemente configura un uso político de parte del gobierno. ¿Y qué es lo que pasa? Que aquí en el país es mala palabra oponerse a cualquier cosa que se plantee en torno al mar. Por eso ningún opositor le puede decir al presidente Evo Morales, no quiero ir a La Haya para que no me uses políticamente. No pueden patear el tablero porque el tema del mar es emocionalmente muy fuerte, y entonces la ciudadanía se vendría en contra de este traidor o de esta persona que no quiere sumarse a la causa marítima. Entonces, ahora hay un uso político muy fuerte. ¿Qué pasará dentro de 4 a 8 meses, que es cuando, según Rodríguez Belcé, se va a dictar la sentencia? El uso va a ser mucho mayor, porque además las elecciones van a estar más cercas, y Evo Morales va a pretender ser nuevamente el candidato, o ya él cree que está habilitado para ser el candidato del MAS a la presidencia. Comenzamos este programa con una discusión interesante entre Pedro y Francesco sobre la verdad, y aunque nadie tiene el monopolio de la verdad, yo quisiera ver cómo veo esa verdad. Primero, sobre la invitación. ANF dice que la invitación no es que te invito y tú te pagas, sino la invitación oficial es para que cada quien inicie los trámites en su institución, dijo el canciller, o sea, los gobernadores en su gobernación, las universidades. Creo que esto es algo distinto de te invito y ve cómo te las arreglas, simplemente para respetar los sectores, las noticias como llegan. La segunda cosa es que, si recordamos por lo menos algunos eventos, el año 50, Paz Tensoro le mandó una carta a Siles y le dijo, si Ochoa Gutiérrez logra sus negociaciones con Chile, estamos fregados. Lo que tenemos que hacer más bien es fortalecernos como países, son bacanas. No obstante, eran negociaciones en las que por primera vez Chile reconocía que Bolivia podía tener una salida más allá del Tratado del 29 entre Perú y Chile, que supuestamente había zanjado la suerte de Bolivia para dejarla detrás de sus montañas. Lo mismo, recuerdo la frase de Guevara en la negociación de Charaña, si se logra el mar, se queda 20 años. Y yo creo que si solo juzgamos, si el listón es lograr el mar o tener un país plenamente desarrollado, no estamos hablando de nada. Pero creo que en ese camino de análisis no habría batallas diplomáticas, ni triunfos. Y no se explicaría por qué Chile está dando la batalla y no ha abandonado el Pacto de Bogotá, por ejemplo. O no se explicaría por qué sintieron la declaración de la OEA como una derrota del año 79. Y yo lo expresaría en algo que le he escuchado al ex canciller y secretario general de la OEA, Insulza, y ex agente, que decía, nosotros vamos a explicar lo del Tratado de 1904 a muchos países, y todos nos dicen, tienen la razón, los tratados son intangibles, sí, pero ¿no os parece injusto? Entonces dice, tenemos una posición adversa diplomáticamente. Mi impresión es que esto es falso, decir que esto te trae el mal, está claro, pero mi impresión es que si hay un resultado positivo, pone a Chile en problemas diplomáticos. Eso no quiere decir, sino que los incomoda y le muestra al mundo que Bolivia había tenido un sentido mayor del que aparentemente alegaba Chile. Finalmente, que el gobierno de Evo Morales tiene mérito en esto, tiene. Que le vaya a alcanzar para la reelección, me parece eso
confiar demasiado en algo que yo no creo que se capitalice en términos de reelección. Pero que lo intenten. Que lo vamos a usar, pero que eso resulte, a mí me parece hasta ingenuo. La siguiente cosa es, en la invitación yo creo que tenía un dilema el gobierno, y es, ¿me agarro todo y no invito? ¿O intento más bien invitar y hacer una especie de abrazo de oso, los llevo a todos? Creo que optó por este camino. Si comparo ambos caminos, prefiero este. Porque Pero mira la ironía de que tienen que ir a mostrar unidad, porque eso es lo que va a pasar en La Haya, pero al mismo tiempo tienen que tramitar desarraigo para salir del país, porque están enjuiciados por el propio gobierno. O sea, fíjate cómo está... y podríamos hablar de más paradojas, que habla de una representación que la política interna les niega, porque se supone que son de la derecha imperial, o sea, hay una cosa que es... Pero creo que en el cálculo tenían un dilema, y me parece que el dilema fue sorteado por el lado mejor. Es que hay un aspecto, claro, no es desmerecer este procedimiento, pero quizás incluirlo en una perspectiva más histórica. Hace más de un siglo que estamos en permanente negociación con Chile. Justamente esa es la base de la demanda. Chile ofrecido, etc. Se lo pone como si fuese primera vez que Chile se va a sentar en la mesa de negociaciones. Históricamente, ¿qué vemos? Cuando ha fallado esas negociaciones, los gobiernos bolivianos han tenido el recurso al chauvinismo y casi, digamos, entre comillas, llamar a la guerra, ¿no es cierto? Y ambas cosas les fortifica, ¿no? les estabiliza en su momento. De la misma manera que le estabiliza esta cuestión innovadora de poder apelar a la cuestión internacional, a la justicia internacional, ¿por qué no pensar que si esto falla, si no tiene resultados, el gobierno va a tener todos los elementos para motivar un chauvinismo revanchista, digamos una vez más la frustración boliviana y apostar? ¿Escuchas la campanita? Exactamente. Sí, es la producción que me está pidiendo. Pero te agradezco por venir. Gonzalo, Francesco, a ustedes por habernos seguido. Se ha hecho muy corto el Pentágono hoy. Será hasta el próximo domingo.